Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a continuar con Percy Jackson y esta vez traemos Percy Jackson y El Mar de los Monstruos en sus dos ediciones, su edición en español y su versión en inglés. Los tenemos los dos, muy bonitos, portadas muy interesantes. Obviamente tenemos aquí las portadas en inglés que me parecen como mucho más llamativas, no quiero decir que estas no sean bonitas, pero son más sencillas. Estas son un poco más elaboradas, más acorde a lo que se ve en la historia y son mucho más llamativas, en mi opinión. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con unos datos básicos. Esto es bastante normal. Libros como el primero, escritos por Rick Riordan. Las versiones que yo tengo acá son de Salamandra en su versión en español y de Hyperion Books de Disney en su versión en inglés, publicado en el año 2006, si mal no recuerdo, sí, 2006, dentro de del género de fantasía, en especial con énfasis en fantasía mitológica, dentro de la saga de Percy Jackson y los Olímpicos y el universo de el Riordan verso, como yo lo llamo. Tampoco encontré la traducción de esta persona, de estos libros, sigo insistiendo, muy mal ahí, o sea, no entiendo por qué no me ponen literalmente el nombre de la persona que traduce, sino copyright de la edición en castellano, ediciones Salamandra. Em, entonces, no cuento con esa información, ilustrado por lo mismo Owen Richardson, Andrew Smith y John Rocco en su versión en inglés. Y listo. Obviamente, este es un segundo libro, así que pueden haber algunos que otro spoiler del primer libro, que si no se han leído ese, tenganlo presente. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar a un Percy que después de sus aventuras en el Ladrón del Rayo, de descubrir que es un semidios, de llegar al campamento mestizo, después de sufrir, digamos, eh, traiciones de personas que apreciaba, después de tener que luchar contra otros dioses, ¿cierto? Pues lleva un año viviendo por fuera del campamento mestizo, una vida normal, en una escuela bastante especializada, digámoslo así, y donde conoce a un personaje llamado Tyson, con el que se lleva muy bien. Tyson es una persona que lastimosamente vive en las calles y que sufre también como un bullying muy similar al que sufre Percy durante el primer libro y inclusive en este libro vamos a ver cómo los dos, por pues su tema de ser un poco, de ser diferentes y en especial pues a Percy por juntarse con una persona que vive en la calle, en una escuela un poco más nice. Eh, pues vamos a ver cómo eso lo afecta, ¿no? Pero pues sigue siendo Percy, sigue siendo quien es una buena persona, o bueno, en este caso un buen niño, con sus diversos temas, ¿no? Y pues aquí vamos a tener que él sigue protegiendo a esas personas que realmente quiere y le interesa. También pues vamos a tener que, digamos que dentro de este año Percy le ha ido muy bien, no ha sufrido muchos inconvenientes como si veíamos en el libro anterior y como si vimos que le pasó a lo largo de su infancia o a medida que fue creciendo. Y pues eso va a dar una explicación dentro del contexto del libro. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener nuevamente un problema. El libro se llama El mar de monstruos y es porque pues Percy va a tener que partir en búsqueda de una pieza, ¿cierto? De una pieza mitológica bastante importante que está en el mar de los monstruos para poder salvar el campamento mestizo, ya que está sufriendo de ataques, porque la barrera, por ciertos motivos, la barrera que protege el campamento mestizo está desapareciendo, está débil. Y pues la idea de todo este libro es que vamos a ver a Percy en su viaje para tratar de encontrar lo que puede rescatar al campamento mestizo, lo que puede salvar al campamento mestizo, que como ya vimos en el primer libro es el refugio por defecto para los semidioses de todo el mundo quieran llegar y que pueden llegar a pues estar en un sitio en donde pertenecen, ¿cierto?
Vamos a también ver un Percy que ya creció un poco, que ya es un poco más consciente de quién es, pero que sigue siendo un niño, que sigue teniendo como los típicos problemas que tendría un niño, ¿no? Y es aquí literalmente de una vez donde vamos a entrar con la frase de hoy, que es, solo soy un chico. ¿De qué sirve un héroe piojoso? Porque vamos a tener eso, un Percy que ahora descubre, o sea, descubrió ya, ¿no? Que es un semidios, que es hijo de Poseidón, hizo todo lo que hizo durante el primer libro, ¿cierto? Para, pues, digamos, cumplir la misión, limpiar su nombre, limpiar el nombre de su padre y etcétera, etcétera. Evitar lo que iba a pasar en el primer libro, esta guerra o esta lucha entre los dioses, ¿cierto? Entonces ahora es respetado, digamos, como, como un héroe, como alguien que ha hecho algo grande. Y pues simplemente teniendo 12 años, aquí lo vamos a ver ya con básicamente 13. Y pues es una carga un poco complicada para un joven que está empezando a entrar en esa etapa llamada adolescencia, si es que no está ya está en la adolescencia técnicamente, pero pues que sigue siendo muy joven para entender muchas cosas importantes de la vida. En este caso, pues va a enfrentarse como a situaciones familiares, por decirlo de alguna manera, en las que no va a saber cómo actuar, en especial en la mitología griega, ¿no? Tengamos en cuenta que Percy, al ser hijo de Poseidón, pues tiene 50.000 millones de primos, porque Zeus es quien es. Y el papá de él en la mitología también era quien era. O sea, muy bonito aquí en los libros, jiji, jaja, pero Poseidón también tiene sus historias complicadas durante la mitología, ¿cierto? Entonces, pues tiene sin fin de familiares, sin fin de hermanos. El papá tiene un montón de progenie por todo lado. Entonces va a tener que, se empieza a dar cuenta de que, de todo esto, ¿no? Que él hace parte de esto, de todo este entramado de, de un montón de gente que está relacionada, ¿no? De alguna manera u otra. Y pues tiene que aprender a lidiar con esa, digamos, con esa información que tiene ahora. Y pues eso va a conllevar que un niño que Percy es relativamente consentido, porque la mamá lo consiente un montón, pues tenga que lidiar con pensamientos egoístas, tenga que lidiar con pensamientos egocéntricos y pues tenga que aprender a aceptar todas esas cosas que le están llegando por ser un héroe y por ser un poco, pues el hijo de quien es, ¿no? También por aprender a lidiar con cosas de ser el centro de atención y de ser el protagonista. Aquí sí es muy obvio que Percy es el protagonista, pues va a tener que empezar a lidiar con eso. También en este libro vamos a enterarnos de algunas cosas mucho más importantes de, de lo que es Percy y de su situación al ser un hijo de los tres grandes, ¿no? Como lo llaman en el libro, de lo que son Zeus, Poseidón y Hades, que son los tres grandes. Pues ellos habían hecho un pacto de no tener hijos y lo rompieron y digamos aquí nos empiezan a soltar un poquito más de a dónde va esta historia, de, de por qué el hecho de que Percy exista es tan complicado, de por qué el hecho de que Percy sea tan fuerte, porque Percy, para, bueno, digo, es un niño, pero para ser un niño es un semidios bastante poderoso, ¿cierto? Controla muchas cosas, o sea, tiene, obviamente, pues por su padre tiene mucho control sobre las aguas, en especial sobre el mar, pero pues también regeneración, fuerza y muchas cosas más, pues con las que vamos a ir entendiendo por qué es tan peligroso que él como tal exista, ¿cierto? Y también aquí vamos a ver, como les digo, un perfil que está entrando en esa adolescencia. Y creo que un tema, porque nuevamente esto es relectura como el libro anterior, yo todos estos libros ya me los leí, yo me he leído, así que me falta solo la última serie que ha escrito Rick de Percy eh, en los últimos años, pero pues esto es una relectura. Y releyéndolo me di cuenta de 2 cosas. Uno, es muy marcado que es un libro para niños y para jóvenes, adultos también diría yo,
Porque ya hoy en día de adulto hay unas cosas que tú dices: "Madre mía, parce, eres tontísimo", pero que, pues, cuando uno lo está leyendo mucho más joven, uno dice: "Oh, mira, ja, 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 ja", y se ríe y lo deja pasar, y no se da cuenta. Entre ellas, y algo que me está pasando mucho, o que me pasó mucho fue, yo no recordaba que Percy empezara a entrar en el tema adolescencia, romance, tan rápido. Para mí eso pasaba como al final, en otro libro del que ya hablaré más adelante. Pero no, en este libro empezamos a ver un Percy que también ya empieza a tener esos pensamientos de qué guapetona muchacha, de celos, de pensar en personas más allá en este caso, creo que es bastante notorio que estoy hablando de Annabeth, y se ve incluso un poco en el primer libro. Pero, pues, aquí empezamos a ver un Percy que empieza a ver como otros temas, ¿no? Empieza a ver a Annabeth de una manera diferente. Y no digo romántica, porque es bastante obvio para mí que el propio Percy no lo sabe, pero, pues, uno como lector sí dice: "Madre mía, Percy". Y me pareció muy curioso, porque, un poco aquí con contexto con la serie, estamos en la segunda temporada ya, ¿no? Vayan a verla. Está siendo muy bien adaptada. Yo veía la serie y dije, mientras, o sea, no me había terminado leer este libro cuando empezó la segunda temporada y dije como, pero yo siento que todo este tema de Percy como tan, como con estos sentimientos lo están llevando muy rápido. No, 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 no. Cuando yo lo leí, yo era un tonto, yo era un joven muy estúpido, aparentemente, porque aquí Percy no, o sea, Percy también en este libro, la serie le está quedando en pañales, el Percy, el libro también es bastante notorio hacia dónde van sus hormonas, por decirlo de alguna manera. Y eso me sorprendió. Me gustó mucho que al releerlo descubrí, como siempre, uno descubre muchas cosas que no se había dado cuenta cuando lo lee por primera vez, de muchos detalles que tú dices, madre mía, es que tenía al final de casi que muchas cosas ahí en toda la cara, pero claro, te lo dicen sin contexto y te lo dicen muchos de esos detalles de pasadita. Entonces, es muy curioso y fue muy curioso esta relectura para mí. Cabe aclarar que si conocen la historia de la Odisea, ya conocen mucho de dónde va esta historia. Inclusive si se ve la portada, es bastante diciente hacia dónde va la historia. Pero como se lleva, me gusta. Creo que es un libro que es mucho más cortico que el primero. Tengo el primero acá justamente para referencia, siendo obviamente este el primero y este el segundo. Es más cortico y me parece está mucho más llevado en la acción. Eh, digamos que al principio, pues, es bastante introductorio en algunas cosas que están ocurriendo en el campamento, algunas cosas que están ocurriendo en el mundo general de los, digamos, de los griegos, ¿no? Pero cuando empieza la acción es, vamos aquí, tum, vamos acá, pasa esto, no sé qué, huimos, corremos, nadamos, volamos, un montón de cosas que tú dices, wow, o sea, pasa súper rápido. Y obviamente, creo que esto es bastante notorio para las personas que ya los hayan leído. Hay algo que se llama la fórmula Rick Riordan y es, siempre hay un problema, pero siempre sale bien. Aun cuando no sale del todo bien, siempre sale bien. Y aquí pues ya se empieza a sentir esa marcada forma de escribir del tío Rick, de siempre sale bien. Aunque no de la manera que uno espere, algo sale bien. Y va relacionado mucho a esto de solo soy un chico, de que sirve un héroe piojoso. Y es porque Percy es un buen muchacho. Percy fue criado, digamos, de manera correcta, entonces Percy suele tomar las mejores decisiones. O sea, Percy es un personaje de buen corazón. Entonces, pues por ende, no, digamos, las cosas que él hace, las decisiones que él toma y su forma de ser y actuar son en consecuencia, digamos, casi siempre las correctas. Aún así, cuando lidie con pensamientos negativos, porque pues sigue siendo eh, un ser humano. Otra cosa que vamos a ver acá, que nos van a empezar a tocar, es algo llamado los defectos fatídicos. Es un tema muy importante dentro de todos estos libros y dentro de esta saga y dentro de este universo. Y es
que todos los semidioses o sea, tienen un defecto que los hace propensos a eh, perder la vida. Por eso se llama defecto fatídico. Aquí vamos a ver ese concepto, vamos a ver uno, entender uno, pero que nos va a ir dando también un poco de contexto de por qué los personajes también son como son, ¿no? De otra capa más en las que lo veíamos en el libro pasado en la que, y en este que las ventajas y desventajas de ser hijo de un dios o de una diosa, pues empiezan tienden a afectar a estos seres, ¿no? Como a pesar de que son mortales, no son del todo humanos normales, ¿cierto? También por ese tema de los defectos fatídicos, que va a ser algo muy interesante después de estos libros, encontrar entender esa información y ir descubriendo más o menos eh, cuál es el defecto fatídico de cada personaje, es bastante chévere. No te van a decir todos, que yo recuerde, no van a decir, ah, el de tal, el de tal es otro, no. Pero pues a medida que tú vas leyendo los personajes, puedes ir eh, entendiendo y puedes ir descubriendo sin que te lo digan cuál es o más o menos de qué va relacionado este efecto fatídico con ellos. A ver, aquí vamos a tener como un tema más de un Percy familiar. Digamos que así como en el libro anterior veíamos mucho el tema del bullying, de no pertenecer a un sitio y de luego encontrar ese sitio adecuado para ti, en este vamos a ver un tema más familiar. Vamos a ver unas luchas más familiares y un punto más de cómo se relacionan los dioses y sus mitologías con sus hijos y con su descendencia y cómo estos hijos, pues dependiendo de su ascendencia, también se ven afectados por esto. Y no lo digo solo desde el punto de vista de Percy, lo vamos a ver desde el punto de vista de otros personajes. Por eso digo que para mí ese es como el tema más importante de este libro en particular. Vamos a ver, en este caso, cómo Percy tiene que lidiar con el hecho de que su padre tenga según qué descendencia, pero también vamos a ver un poco cómo en algunos casos los dioses em, intervienen en la vida de sus hijos de no siempre las mejores maneras. Entonces vamos a tener esa dicotomía entre ¿es bueno que los dioses se involucren o es malo? Porque algunas personas, algunos personajes lo ven como negativo de que su figura divina, cierto, paterna o materna, no haya estado en sus vidas. Y otros vamos a ver también cómo el hecho de que su figura divina se involucre en sus vidas, pues también les genera muchos problemas, les genera muchos traumas, les genera inconvenientes. Y no es del todo bueno. Entonces, creo yo que para mí ese es el tema más importante que tocan, que se toca al menos en el mar de los monstruos. Creo yo que es ese, eh, porque es muy notorio una vez tú te das cuenta que casi que en algún momento a todos los personajes ese tema, por una forma u otra, los, los toca y me parece que es interesante, porque no lo dije en el video pasado, pero estos libros los creó Rick a partir de una historia que se inventó para el hijo, porque el hijo de él sufre de dislexia y de déficit de atención, tal cual como Percy y todos los semidioses. Entonces, pues una forma en la que Rick hizo que algunos de esos temas encajaran, que su hijo se viera representado en un personaje y que entendiera que no es el único y que no está solo y que puede ser algo maravilloso y que bien llevado puede ser bastante útil o que se puede sobrellevar, ¿no? Dependiendo del caso de la persona. Pero pues también siento que aquí Rick aprovecha para llevar esos temas de la vida cotidiana nuevamente, que pueden ser complicados para muchos niños, porque recordemos, esto es un libro para niños, que pueden ser complicados entonces para que lo entiendan de una manera eh, más fácil o que puede de pronto a partir de estos relatos
lo puedan aceptar de una manera diferente. No sé, creo que cuando iba llegando ya al final dije, para mí este es el punto más importante de este libro, es el punto fuerte y, y no sé, me gusta mucho cómo se trabaja esa parte aquí. O pues al menos para mí está bastante bien logrado y es muy interesante cómo se lleva. Y ya digamos que vamos terminando aquí, porque nuevamente me podría quedar acá, es que para mí es muy difícil hablar de Percy Jackson sin hacer spoiler de el propio libro del que estoy hablando y de lo que viene de aquí para adelante. Pero en este libro vamos a tener un final bastante interesante y nos va a empezar a mostrar el tipo de finales que le gusta hacer a mi pana, el Rick Riordan, que es un final que te deja como, "Ah, y ahora, pana, ¿cómo así?". Más o menos así me pasó la primera vez que lo leí. Y pues ahora releyéndolo, a pesar de que yo ya sabía que esto iba a pasar, el build up, o sea, la construcción hacia ese momento, cómo te lo narra, es, madre mía, o sea, te hace sentir que tú tienes que decir, madre mía, ¿qué va a pasar en el siguiente? Y cómo esto puede cambiar las tornas de todo lo que yo había pensado en los dos primeros libros. Lo cual es muy importante, porque te refresca un poco la historia, haciéndotela, la del tío Rick, complica, pero frescos, que al final se arregla. Pero, pues, cómo se arregla ya es una historia totalmente diferente. No sé, la verdad, si voy a leer el siguiente de una vez, porque estos los leímos, yo el primero lo leí el año pasado, lo releí el año pasado, bueno, hace 2 años, cuando salió la serie, Disney Plus, creo que fue en el 2023, em, y pues este lo releímos para poder ver la segunda temporada con todo un poco más fresco. Pero sé que está grabado la tercera temporada y aquí es donde no sé, porque siento que la temporada 2 va a incluir cosas de del tercer libro. Y no sé si más bien empezar a leer el tercer libro o no, o dejarlo para cuando anuncien cuando vayan a estrenar la tercera temporada. De momento creo que no lo voy a leer, porque me estoy leyendo otro, curiosamente de mitología griega, que se llama Circe, de Madeleine Miller, misma escritora de La canción de Aquiles, no sé, estaba como en el mood de quiero leer algo, me faltan 2 libros para cumplir la meta de Goodreads, de la que ya hablaré en otro video, y lo vi en la biblioteca y dije: "Estoy como en este mood de mitología, sigamos, sigamos", y está, la verdad, siendo tremendo librazo. Entonces, puede ser que me decante ya por otra cosa más bien. Además de que en el tercer libro ya empezamos a hablar de temas supremamente fuertes. Entonces, no sé, creo que voy a darle la espera. No creo que ese libro llegue muy prontamente. Em, si estrenan la temporada el otro año, probablemente el libro el libro, el video, perdón, del tercer libro de Percy Jackson llegue hasta el otro año, o cuando ya vayan a estrenar la temporada. O si pasa como lo buen youtuber que soy, probablemente sea después cuando ya haya estrenado y ya se hayan bajado el hype y yo esté perdiendo aquí vistas por pendejo. No lo sé, ya lo veremos. Pero decirse sí, trataré de traer el video prontamente. Entonces, nada, supremamente recomendado nuevamente Percy Jackson. El Mar de los Monstruos mejora lo que hizo el primero y empieza a dar más contexto, empieza a darle más profundidad a los personajes, lo cual sirve, empieza a desarrollarlos mucho mejor, empieza a meterse en temas mucho más importantes, pero manteniendo esa esencia infantil. Súper recomendado para, principalmente, para que si alguno de ustedes tiene hijos o sobrinos y los quiere incluir en este mundo de la lectura, leanles Percy Jackson, siéntense con ellos a leer Percy Jackson, que sirve tanto para ustedes como para los niños. Y es más o menos como El Principito, yo creo. Tú lo vas a leer y como adulto y vas a entender unas cosas y de pronto el niño va a entender otras. Es supremamente recomendado para eso. Muchísimas gracias nuevamente por ver este video. Recuerden darle al me gusta, a la campanita, pero por favor también suscríbanse y si les gustan estos videos, pues también compártanlos para que les lleguen a mucha más gente. Muchas gracias. Adiós.